Servicios Médicos de la UNAM también se reporta listo para atender a la comunidad, aunque durante la contingencia nunca dejaron de trabajar. Sí hemos atendido muchas personas que han venido afortunadamente clínicamente sin el problema de un contagio por influenza. Han venido, bueno, pues con el miedo o el temor de padecer la enfermedad, porque vienen con que tuvieron fiebre el día anterior o que les duele la garganta, en fin, pero afortunadamente ninguno de estos casos que nosotros hemos visto han sido clínicamente comprobados de que hayan, o sospechosos, mejor dicho, de que hayan padecido influenza. Vamos a seguir viendo, por supuesto, personas con temor de estar padeciendo o de haber adquirido el contagio, y eso los vamos a manejar, se les van a hacer pruebas específicas, la famosa prueba rápida o examen rápido, y de ser necesario, bueno, pues los enviaremos a un hospital adecuado. Nosotros vamos a tener algunas medidas estratégicas que ya se han tomado con la dirección, pues para tener un triage, una especie de detección a la entrada de pacientes que tengan alguna afección respiratoria. Primero pasen con nosotros, nosotros determinemos si realmente es un paciente que está con esta problemática y poderlo canalizar con el médico, porque vamos a tener 3 médicos detectando este tipo de problema. Algunos jóvenes desconfían aún de medidas preventivas como el uso del tapabocas. Ante esta situación, los especialistas opinan que la comunidad universitaria debe trabajar en la concientización de la población. Las medidas se me hicieron algo exageradas. Incluso yo traigo mi tapabocas porque me lo obligaron, pero... Las medidas aquí sí fueron pues bastante drásticas. Por su naturaleza joven es muy dado a olvidarse de las indicaciones que se le dan o a no hacer caso de las indicaciones que se le dan. Entonces nosotros vamos a tener que estar muy pendientes, y llamo nosotros a toda la comunidad universitaria que no somos estudiantes, a estar muy pendientes de si el estudiante está renuente o se le olvidó usar un cubrebocas en donde haya una congregación de personas. De esta manera, la máxima casa de estudios se suma al cuidado de la ciudadanía, cumpliendo con las medidas decretadas por la Secretaría de Salud. Decía la doctora Andrea Toledo que parecen de repente imágenes futuristas, ¿no? Sí. Trajes así extraños, y en fin. Y están sucediendo, usted nos decía, al mediodía de hoy estaba sucediendo esta escena aquí en Ciudad Universitaria, ¿no? Doctor, algunas medidas que se vayan a tomar dentro de los salones, ahí, ¿qué se está previendo para ese momento, para ese encuentro además donde no va a ser de pocas personas, va a ser de más de 20 por lo menos? Sí, en realidad esa es la gran importancia de esa jornada informativa que tendrá cada plantel con sus alumnos, con su cuerpo docente, con sus trabajadores, porque cada uno de los planteles tiene condiciones de trabajo diferentes, cada carrera tiene distintas formas de llevar a cabo sus actividades docentes o de investigación, y ahí pues claro que hay medidas generales que hay que aconsejar y otras que son específicas para cada caso. Desde luego algunas importantes, aparte de que no asista ninguna persona enferma, es por ejemplo el hecho de que una vez terminadas las labores académicas, cada quien se retire, que se retiren rápidamente a su casa, al lugar de donde provienen, y que no permanezcan en los pasillos haciendo corrillos, haciendo grupos, porque se exponen más a una posible contagio si es que alguno de los que están en el grupo pudiera estar en fase de incubación o inclusive con los primeros síntomas del problema. De tal manera que ese tipo de medidas pues hay que aconsejarlas, que no se permanezca en la universidad más que el tiempo necesario para llevar a cabo sus obligaciones académicas. Por otro lado, el uso del tapabocas también no debe ser así tan compulsivo. Es decir,
Es importante que algún paciente, que algún alumno que entre en contacto con algún paciente, pues sí se proteja con un tapabocas, pero más que nada el tapabocas pensamos que ahorita debe estar restringido a aquellos que tengan más peligro de contagio, o sea, el personal de salud que está en contacto con pacientes. Doctora Berta Blum, para superar el tema y el problema tenemos que estarlo hablando y hablando y hablando. Sí. Esa sería una de las primeras medidas, porque el doctor hablaba de las medidas para mantener o para preservar la salud física y ahora para preservar la salud mental. Es el momento realmente de enfocarlo. Hasta ahora estuvo bastante encubierto porque teníamos otra prioridad. Respecto a lo que usted me decía, bueno, en general, porque acá también hay que tomar medidas generales y medidas específicas. Y lo específico pasa por las diferencias individuales e incluso de grupos de edades, de grupos poblacionales. Es distinto para los niños, para los adolescentes o para los viejos. Pero algo importante es el hablar. Cuando hay una experiencia traumática y hay esa cantidad de excitación o de malestar guardado, hay que poderlo ligar. ¿Y cómo se liga? Poniéndole palabras. Esa es como sería la primera medida, ponerle palabras. Estas palabras que permitan descargar, que permitan ligar el pensar. También porque estas palabras se van ligando con otros acontecimientos, con otros, y es una forma de procesar o de elaborar. También hacer acciones reflexivas, a veces se hacen acciones impulsivas, precisamente para descargar el malestar. Ahora, creo que es muy importante en todo esto, en esto del hablar, también poder establecer los puentes. Las transiciones entre el antes, el ahora, el después y después. Porque también tenemos que incluir la dimensión temporal. Entonces creo que eso es uno de los elementos básicos. Si pensamos en niños, ahí está, el problema con los niños. Yo pienso que una forma de justamente ayudar a esta transición que implica incorporar, no se puede decir que no pasó nada y tampoco se puede sobredimensionar y quedar fijado a esto. Entonces, justamente con los grupos, con los niños, yo pienso que una forma importante puede ser hacer grupos, facilitar que los niños hablen, jueguen, dibujen, es decir, que puedan ir elaborando y procesando las experiencias, los sentimientos, todo lo vivido. Que además, si lo hacen en grupo, también facilita lo que yo había dicho, los mecanismos de identificación y de solidaridad y de establecer nuevas redes afectivas. Entonces, doctora, pero también el encierro seguramente ha generado otras situaciones familiares. Ah, por supuesto. Qué bueno que usted me lo dice, que lo trae a la mesa, porque sí generó, son situaciones familiares. No creo que las haya creado, si las creó posiblemente, más o menos con el tiempo se vayan resolviendo, pero creo que destapó, desencadenó problemas latentes o problemas que se dejaban un poco entre paréntesis. La convivencia forzada, sin lugar a dudas, incrementa el malestar y ese malestar por dónde se va a desviar, por dónde va a salir, por las fisuras y los problemas ya existentes. Esto es lo que tenemos ahora que empezar a contemplar. Estos son los problemas que se vienen, que tenemos que empezar a enfrentar. Los individuales, porque hablé de susceptibilidad. Y hablé de susceptibilidad de acuerdo con la historia y de acuerdo con el grupo. Me referí un poco a los niños.